Hola, mis queridos. ¿Cómo andan? Vamos a empezar. Así que he estado leyendo algunas de sus ya preguntitas que me estuvieron haciendo en el chat. Em, Vayan, a ver, no sé por qué está anclado. Ahí sí, ya. Vayan, idealmente poniendo sus cámaras para que aquí nos sintamos en tribu. Hola Romy, viste que es tan distinto. Para que nos sintamos en una tribu, porque si no, que fome hablarle a una muralla negra. ¿Ya? Hola Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Hola. En un ratito más, a ver, les voy a hacer una pequeña presentación. Pero también voy a dejar un espacio para sus preguntas, que esta masterclass está enfocada en las emociones difíciles en este rango de 0 a 3. Pero obvio que me importa mucho, o sea, esto es para sus preguntas. Y también al final de esta masterclass les tengo una sorpresa porque es una propuesta bonita, así que se las voy a dejar ahí también al final de la clase, para compartirlo, ¿ya? Ahí hay un regalito. Y además vamos a... Hola Tomás, tanto tiempo, qué lindo verte. Y además vamos a trabajar algo práctico porque esta masterclass se trata también de nuestra propia autorregulación, que es súper fundamental, ¿ya? O sea, cuando hablamos de las emociones infantiles, la autorregulación es como clave, clave. Hola, chiquillos. Débora, ¿cómo andan? Tanto tiempo, qué lindo verlos. Yo no sé, oh, mira, se están sumando más. Voy a volver a copiar el link de acceso. Denme un segundito, porque se va sumando gente como a última hora. Así que ya, y de ahí yo creo que no voy a poder mirar mucho más el teléfono, ya, porque estamos empezando. Hola, ¿qué tal, Diana? ¿Cómo estamos? Tanto tiempo. Mira, aquí se están juntando todos nuestros compañeritos de tribu del taller pasado de crianza, pacientes míos también. Carolina, ahí estás muy oscurita. No, no, no sé si nos conocemos, Carolina, porque no te ves nada. Ya, Diana. Ah, se fue la Carolina. Bueno, Renal Francisca. del riñón. Ya, entonces vamos a partir. Miren, por favor, ¿qué les parece si me van haciendo las preguntas? Yo voy a leer más ratito las preguntas que estaban haciendo en el chat, pero también los que no alcanzaron a entrar en el grupo de esta masterclass, que no me alcanzaron a hacer las preguntas, que es lo que les está complicando, por fin háganla en el chat para yo después mirarlo, ¿ya? Cintia, Francisca, Diana, la Cata, la Carolina, yo no sé si nos conocemos o no, porque estás bien así oscurita, pero pónganme en el chat sus preguntas y de dónde me conocen, los que yo no he alcanzado a identificar acá, ¿ya? Em, para los que no me conocen, soy Solange Butendik, terapeuta psicomotricista infantil, trabajo hace casi 30 años con familias y la crianza. Me dedico al enfoque del desarrollo del movimiento libre, todo el enfoque Pickler. He sido pionera en este enfoque aquí en Chile. Me sigo formando todo el tiempo de manera profesional.
Además, soy psicomotricista infantil, me formé en Argentina y trabajo con niños hasta los 9 años. Acompaño familias, también trabajo con adultos en los procesos de maternidad y paternidad y también en trabajo personal, enfocándome específicamente en las heridas de infancia y las vamos trabajando y sanando. Y esto ayuda mucho a una resignificación de nuestra vida, pero también cuando somos papás ayuda muchísimo en la crianza y no proyectar nuestras heridas de infancia o cómo nos criaron en nuestros hijos, sobre todo cuando queremos hacer transformación. Así que eso es como en resumen, casi 30 años de trabajo con familias y el desarrollo infantil. Por muchos años también he estado enfocada en la antroposofía, o sea, todo mi trabajo también está traspasado por esos conocimientos. Ay, te sigo hace buen tiempo, dice la Daniela, y siempre he tenido ganas de visitarte. Bueno, Daniela, visítame, tengo sesiones también presenciales. Qué gusto conocerte. Así que cosa que me escribas nomás y agendamos una horita. Estoy atendiendo en Providencia. Ya tengo una consulta en el Jardín Waldorf Michelangelo en las tardes y también online. Gracias, mi dice Daniela. Así que feliz, ¿ya? Em, bueno, por ejemplo, la Débora ha venido a mi consulta varias veces, que está grande este gordo, Débora, está exquisito. Ay, pero avanzó tanto Abdiel, pero la Débora aquí puede contar cómo avanzó Abdiel en sus primeros añitos, en todo el tema del desarrollo del movimiento libre. Está Tomás, que vino a el taller de crianza compartida que terminamos el año pasado, así que estuvo con su pequeñita muy linda y también vino su mamá. Bueno, así que está la Romina, que también nos conocemos. Quiero mostrarles, a ver la Carolina. Ah, ya, la Carolina estuvo conmigo en sesiones en la consulta de psicomotricidad con su beba. Ya, perfecto. Entonces, les quiero mostrar un pequeño videito para quizá los que no me conocen. Un segundito. A ver, em, miren cómo se van a reconocer aquí algunos. A ver si me resulta. Yo creo que estoy... Participar de los talleres de desarrollo infantil. ¿Se ven ahí? Creo que estoy... Estos talleres ¿se ven? Son talleres muy importantes para el desarrollo. ¿Se ve lo que estoy compartiendo, Tomás? ¿Me puedes decir? No solamente el movimiento es para aprender a moverse, en realidad el movimiento no se aprende, se vive, se experimenta, y lo que hacemos los padres y los educadores es facilitar la experiencia de movimiento, de exploración, de juego libre en los pequeños. Aprendemos mucho también a autoobservarnos. En mis talleres esto es un elemento bastante fundamental, quizás distinto a otros talleres de juego y movimiento libre. Aquí también aprendemos que la observación es muy importante, pero junto con ella la autoobservación. ¿Y por qué hacemos esto? Para, en la medida que podemos observarnos, podemos también ajustar algunas actitudes de nosotros, nuestras proyecciones, para aliviar a nuestros hijos de ellas y que ellos realmente sean ellos. De esto se trata, de su identidad, de ser persona. ¿Quiénes son? 30 años. Y quiero invitarte a... Bueno, acá quería hacer un pequeñito ahí resumen de alguno de los talleres. Ahí Tomás se sonreía porque
por ahí aparece su pequeñita así medio de lejos. Fueron talleres muy lindos y ahí trabajamos las emociones infantiles, ¿te acuerdas, Tomás? Pero claro, cada vez trabajamos el desarrollo del movimiento libre, el pensamiento, las emociones infantiles y la regulación de nosotros como padres, la observación. Entonces son todos temas súper fundamentales que siempre trabajo en mis talleres, ya sea de crianza o en los talleres específicos que hacemos temáticos o luego en la membresía. Así que ahora vamos a hacer algo temático que son las emociones, pero quería mostrarles esto porque es una forma de trabajar muy directa con las familias, ¿ya? A ver, vayan poniéndome, voy a mirar el chat si es que hay preguntas antes de empezar con la presentación, por si es que todavía quedan algunos que quieren entrar. Ah, ya, la Carolina dice que está durmiendo con su bebé. Ya. Ah, te atendiste ahí conmigo en Johanan. Ahora estoy en otra consulta, pero está también en Providencia. La Daniela ya la leímos, la Carolina, yo estuve contigo en la sesión de psicomotricidad, maravilloso. La Francisca, te conocí por una amiga, perfecto. Nunca nos hemos conocido, Francisca. Bueno, tienes toda la oportunidad. Tengo una hija de 6 años y hace 2 meses nació su hermana. ¡Oh, chiquitita! Perfecto. Y también nos han dicho que se siente sola a pesar de nuestros esfuerzos porque tenga tiempo exclusivo con ella. Eso es súper importante, Francisca, sí, qué pasa cuando hay segundos hijos, capaz después voy a hacer otro taller temático con eso, ¿ya? Me van poniendo lo que necesitan y lo vamos abordando. Pero sí, los tiempos exclusivos con cada uno se puede, pero tiene que ser desde la organización, ¿ya? Está entrando la Carla. Carolina, yo tengo mi hijo de 3 años, nació mi otro hijo de ya 2 meses. Le han dado rabietas grandes, incluso se pega. Ya, sí, es que ahí hay un tema con los hermanitos. El hermano mayor, como a veces resiente cuando llega el más chiquitito. Entonces, a ver, en este tema que vamos a hablar sobre las emociones de 0 a 3, tenemos que entender los contextos, ¿ya? En el chat Tomás me escribió súper detallado un montón de cosas que estaba pasando, por ejemplo, con su hija. Yo la leí, Tomás, todo lo que escribiste. Estaba súper interesante y me parece súper interesante cómo lo fuiste abordando. Quizás puede que hagamos algunos ajustes, ¿ya? Pero en general me pareció súper lindo como que a través del juego, cómo la vas llevando a la Magnolia. Así que súper bien. Vamos a ir profundizando, ¿ya? Ahí entró la Constanza, sí, Eliodoro de 2 mesecitos, Constanza. Ya, les pido en lo posible que no me dejen solita y que abran sus pantallas, por favor. Yo sí me voy a anclar, ¿ya? Em, en todo caso, por si es que ahí para la grabación, entonces ustedes pueden abrir sus pantallas y solo voy a aparecer yo, así que no se preocupen, ¿sí? Pero sí, no me dejen solita, po. Ábranse ahí las pantallas porque si no, que fome hablar. Aquí no me ha dejado sola Tomás, la Romina ni la Carolina. Así que acuérdense que esta es una tribu y hay que ver con quiénes estamos. Si no es muy fome. Si no es muy fome hacer talleres online. Entonces yo los voy a llamar a hacerlos presencial y van a tener que pagar, porque si no, así no, pues no se siente tribu. Y a ustedes les hace falta la tribu y sobre todo todos desde una misma perspectiva que es la que les interesa, que es esta crianza respetuosa, ¿cierto? Porque si no, uno se siente como un bicho raro porque estamos haciendo un cambio de paradigma. Entonces, por eso es muy importante sentirse acompañados. Y esta crianza respetuosa, desde mi lado, yo integro, como les decía, la mirada, el enfoque Pickler, en lo que me he estado formando y trabajando hace tantos años,
la antroposofía, las neurociencias y muy importante para mí el trabajo de la presencia, cómo uno trabaja la presencia con el mindfulness, ¿ya? Y esos son elementos y herramientas que siempre le doy a mis padres, a los padres que trabajan conmigo. Ya, voy hacerles la presentación por mientras, porfis, me escriben sus preguntas en el chat, ¿ya? Entonces ahora, ay, espérate que salir de pantalla completa porque no van a ver. Un segundito. Vayan escribiéndome sus preguntas por mientras. Claro, no, voy a tener que compartir primero y después, ya. Dice que esa es la forma. Yo al Tomás y a la Romina los veo aquí. ¿Me dicen si están mirando? ¿Se ve? Ya, súper. Gracias. Mm, ¿Se ven todos ustedes o solo me veo yo en un cuadradito? Tomás, ¿me puedes decir? ¿Ves todos los cuadraditos para abajo o Sí, solo se a mí? ven todos. Todos, ya. A ver si... Ahí sí, listo. Igual a mí me interesa verlo. A ver si vamos... Ya, aquí me va a poner. Entonces, no, espérenme. Estamos pésimos. Esto no es... A ver, espérenme, voy a tener que dejar de compartir. Un segundito. Ustedes ya saben que están con su tarea de ir escribiendo lo que necesitan, ¿ya? Mientras yo aquí me organizo que perdí mi presentación. Uy, perdí mi presentación. Ujú. Mm, mm. Deme un segundito. Vaya. Por eso. Ya. Algo pasó acá que como compartí. A ver, veamos de nuevo. A ver si funciona. Porque no la podía correr. A ver, se ve ahora, pero me dicen en palabras porque ya no los veo. Sí, se ve tu presentación. Buenísimo. Ya. Entonces, ya ahí sí, es que delante no podía mover la presentación. Bueno, yo ya me presenté. Pero para los que están llegando recién, soy Solange Butendik, llevo más de 25 años trabajando con familia y desarrollo infantil desde el enfoque de Amy Pickler, la antroposofía, integro las neurociencias y todo el conocimiento de la mente, la presencia y el mindfulness, y eso va irradiado a todos los padres que trabajan conmigo. ¿Ya? Entonces, hay algo con respecto a las emociones infantiles que es muy importante y que yo he escuchado muchas veces a algunos papás que piensan que cuando lloran los pequeñitos están manipulando, sobre todo cuando ya no tan chiquititos, es rara la persona que piense eso muy, muy de meses, pero ya cuando empiezan a pasar los 6 meses todavía hay gente que piensa que los bebés manipulan o incluso el año, ¿ya? Y yo les digo, incluso 3 años, no manipulan, ¿ya? Em, Son los códigos de comunicación.
que tienen los niños. Entonces lo que nosotros tenemos que aprender es cuáles son esos códigos, pero en realidad el llanto es un lenguaje primordial en los niños y es su manera de expresarse, sobre todo cuando no manejan suficientemente bien el lenguaje. Y manejar el lenguaje tiene que ver con un desarrollo cerebral que es donde está más desarrollado el neocórtex, entonces requiere mucha más maduración del cerebro. El primer año, lo que más está totalmente desarrollado en los pequeñitos es el sistema límbico, y ese es el que regula las emociones. El sistema límbico es la zona de atrás del cerebro, adentro, ¿ya? Entonces, es su forma de comunicar, también para liberar tensión acumulada en el sistema nervioso. Por lo tanto, como yo les decía ahí en los videitos que les estuve mandando, no es un problema a corregir, pero sí es algo importantísimo de comprender, ¿ya? Pucha, ven, ahora no puedo correr, no sé por qué pasó esto. No puedo correrla, a ver si lo hago acá. Mira que se puso pesado. No me deja correr la slide. Mira, ya. Oye, ¿podéis tratar quizás con las flechitas del teclado? La flechita para la Es que derecha. lo estaba haciendo con las flechitas del teclado y no me deja. Y ahora lo hago con el mouse y tampoco me deja. Y me pasó lo mismo delante, por eso tuve que dejar de compartir. Mira qué fome. A ver, entonces no puedo estar compartiendo todas las veces, sacando el compartir y dejar de compartir. No sé por qué. Súper raro. Voy a tener que salir de pantalla completa. ¿Ustedes, si yo salgo de pantalla completa, siguen viendo esto? Claro, se ve tu computador. Podéis cambiar así y se ve Qué bien. Ahora fome. cambiaste. Gracias, Tomás. Dale Claro, aquí nomás, si no, cambié, no pero es tan bueno, terrible. sí, ya voy a tener que hacerlo así. Algo pasó. Entonces, ¿qué pasa en el sistema límbico? ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Ya? Es eso, el sistema límbico, que es la zona de atrás, es emocional totalmente y es muy activo en los pequeños. Y la corteza prefrontal todavía no está madura, ¿ya? Entonces esto significa que en realidad tu bebé siente intensamente, pero no se puede autorregular solo. Entonces, en realidad somos los adultos los que vamos a regular a los pequeños, ¿ya? Entonces, cuando los niños lloran y no sienten la autorregulación del adulto, les aumenta el cortisol, que es una hormona que secreta este sistema nervioso cuando el niño se siente en estrés y en peligro. Eso es básicamente. A ver, ¿puedo correr? Sí, ya. De repente va a pasar que puede que tenga que volver a dejar de compartir. Pero aquí tenemos este cerebro, ¿ya? Y no sé si se ve mi flechita, pero es súper importante entender acá que aquí esto rojo es la amígdala y todo esto es el hipocampo, ¿ya? O sea, todo lo que está aquí descrito en realidad es el sistema límbico. Entonces, la amígdala es la que se activa cuando hay mucho estrés en los niños, cuando sienten peligro. Y ellos sienten peligro, por ejemplo, cuando se pueden asustar por algo o cuando incluso uno, eh, depende de los niños, pero si es muy chiquitito y tomas al bebé por las axilas y lo mueves de un lado para otro, va a sentir peligro, se va a estresar, se va a tensionar. Por supuesto que la amígdala va a activarse como un sistema de alerta de peligro, por ejemplo, pero en uno un poquito más grande puede ser cuando lo obligamos a comer, le ponemos igual la cucharada y comer se vuelve una guerra y no un placer, también se va a activar aquí la amígdala como un sistema, aquí hay peligro, me tengo que defender y ya la comida, el momento de comer, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, no es un placer. O la muda, o los momentos de cuidados, o, por ejemplo, el momento de ir a lavarse los dientes que hablaba Tomás. Cuando se transforma en una lucha, se les activa, entonces
toda la zona del sistema límbico, especialmente la amígdala, que es el sistema que como que campanea el peligro, ¿ya? Por eso se llama la amígdala, porque tiene una forma amigdalar y es el que avisa cuando hay un peligro. A ver si podemos cambiar. Uy, sí. Entonces, cada vez que acompañamos el llanto y el estrés, estamos literalmente ayudando a construir el cerebro del niño. Eso es muy importante comprenderlo, ¿ya? Entonces, si el pequeño lo vamos a dejar solo, se va a llenar de cortisol, que esta es una hormona del estrés, no se va a poder regular, ¿no? Y entonces va a entrar en estados de desconexión, que eso es lo más peligroso, ¿ya? Como que se desconecta de su propio sentir. Por eso es tan importante poder autorregular a los niños, no como frenarles su sentir, sino que acompañarlos en esta autorregulación. Pero sabemos que cuando un niño llora, nosotros los adultos también nos alteramos, porque también nos afecta nuestro sistema nervioso. Ya no es inocuo el llanto del bebé en el cerebro del adulto. Por lo tanto, eso también es importante saberlo, sobre todo en el cerebro de las mamás. El cerebro de las mamás cambia después. Mira, hay estudios que el cerebro de la mamá cambia en el mismo embarazo, pero sigue cambiando después del parto. Y eh, harto tiempo después del parto, y eso se está estudiando, cuánto tiempo después, ¿ya? Pero por lo menos los primeros 6 años cambia el cerebro de la mujer y como que se transforma, y bueno, no voy a entrar en eso porque sería una clase específica para eso, porque sé que en realidad ustedes quieren más herramientas, pero es importante que lo sepan. Su cerebro no está igual y está más conectado con lo que le pasa a sus hijos, ¿ya? El cerebro de los papás se está estudiando, pero también cambia, y sobre todo mientras más estén cerca de sus hijos, más va a cambiar el cerebro de los padres orientado a cubrir las necesidades de sus pequeñitos. ¿Ya? Así que es muy interesante estos nuevos estudios. Ahí después en el chat les puedo quizás mandar algunas charlas bien interesantes, ¿ya? Pero vamos a dejarlo ahí. Si tienen alguna pregunta igual, me la hacen, ¿ya? Pero no quiero gastar tiempo tanto en eso. Entonces, si los pequeños se sienten acompañados, la presencia adulta de los padres va a actuar como ese regulador externo que les va a dar calma, pero el sistema nervioso de los adultos tiene que aprender a calmarse para poder calmar a sus hijos. Y así es como ellos se calman, y en la calma puede haber vínculo. En el estrés es muy difícil que se genere el vínculo. En el estrés lo que ocurre es que se activa el sistema de apego, y eso está bien. El que el niño sepa cuando yo estoy estresado con quién puedo contar. Ahí se activa el apego. Pero saber con quién puedo contar para un niño implica que voy haciendo un vínculo con esos padres y voy entendiendo que ellos me cuidan y me calman. Y así entonces se activa el apego. Y el apego se activa en estrés. O sea, por ejemplo, si en la plaza está jugando y viene un niño y le pega a tu hija, ¿a dónde va a ir corriendo? Hacia ti. Porque ahí se le activó estrés y se activó el apego. Entonces yo busco a mi mamá, a mi papá, ¿ya? O a la persona de confianza que esté conmigo, pero que haya tejido ese vínculo previamente, ¿ya? Muchas veces hay niños que saben a quién papá, cuál de los papás o de los adultos realmente lo conforta, y van a ir a ese adulto en momentos de estrés. A veces incluso cuando los papás te retan encima porque te caíste, no van a ir a ese adulto, van a ir al que te conforta, ¿ya? Pero confortar a un niño no tenemos que confundir. Confortar a un niño en estrés no significa, no es lo mismo que malcrio o que no poner límites. Ya las personas que me conocen saben que
para mí, creo que en la crianza es muy importante el tema de los límites, pero los límites se construye, el adulto los construye internamente. O sea, es una claridad interior que se externaliza al niño. ¿Ya? Por ejemplo, los ritmos de la vida cotidiana, eso es marcar límites. O no puedes saltar arriba de la mesa con los platos puestos, eso es marcar límites. ¿Ah? Así que hay una diferencia. Marcar límites, por ejemplo, no es te tienes que comer todo el plato de comida. O sea, podría ser marcar un límite, pero es un límite mal entendido, ¿ya? Que se da mucho, por ejemplo, en las familias que obligan a los niños a comer, porque dicen, bueno, si no lo voy a malcriar, si tienen que comer y alimentarse, ¿no? Pero esa es otro ítem que tiene que ver con los límites interiores del niño. O sea, cuando si se siente satisfecho, o si esta comida le parece desagradable, es importante poder observar, comprender y no forzar a comer a un niño, por ejemplo. Y eso no es no poner límite, eso es respetar los límites de él y desde ahí se constituye la identidad sana de un niño. O sea, lo que un niño va a decir ahí es, ah, mis no son escuchados. O sea, yo escucho los límites de mis padres, pero también ellos escuchan mis propios límites corporales. Y la comida es un límite corporal también. Así que eso lo digo como un ejemplo, pero hay muchos otros. Entonces, el rol del adulto sería acompañar sin desbordarnos, ¿ya? Sin desbordes. Entonces, ¿cómo no nos desbordamos? Eso lo vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, no se trata solo de un bebé o de los niños, sino que también se trata de uno, ¿no? Nuestra propia historia influye de cómo nos criaron a nosotros y esto es lo que estamos cambiando el paradigma de crianza antigua también y no es tan fácil porque están nuestras memorias inconscientes y las memorias inconscientes generalmente son las que quedan sobre todo antes de los 3 años. Si yo les digo a ustedes, ¿de qué edad se empiezan a acordar de su existencia? Hagamos un ejercicio cortito. ¿Desde qué edad se dieron cuenta que ustedes existían en el mundo? Escríbanmelo ahí abajito. Cierren los ojos un ratito y recuerden. ¿Cuándo se dieron cuenta que existían? Ahí lo voy a leer. ¿Ya? Hay hechos bien puntuales. Y si ustedes se acuerdan de esos hechos bien puntuales, hoy yo existo, recuerden más o menos qué edad tenían. Desde ahí en adelante ahí ya empiezan a haber memorias más conscientes. Pero todo lo anterior, o sea, justamente lo que nosotros estamos hablando en esta masterclass es de 0 a 3, son los fundamentos del inconsciente de tu hijo. O sea que esos fundamentos del inconsciente son los que van a operar en el futuro automáticamente. Por eso la crianza opera automáticamente en nosotros, la crianza de 0 a 3. O sea, si a mí me obligaron a comer, yo voy a tener que hacer un trabajo interior profundo para yo no obligar a comer a mis hijos. Cuando, cuando yo entiendo primero conscientemente que tiene más sentido no obligarlos a comer, sino que coman con placer. Eso lo puedo entender intelectualmente, yo les puedo dar argumentos y ustedes lo van a entender. Pero otra cosa es cuando ustedes vean que les cerró la boca y movió la cabeza y dice, yo no quiero más, qué emoción vive en mí como mamá, como papá, cuando no se comió toda la comida. Y yo sé que tengo que respetar ese límite que el mismo niño pone, pero a mí me está costando y me da mucha angustia hacer eso. Y esa es la memoria inconsciente. Y eso es lo que generalmente yo trabajo con las madres y los padres en consultorías personales, en la consulta privada, digamos, para hacer ese trabajo personal. Es un ejemplo, pero de ahí está, sí me pegaron cuando chica, sí me obligaron a comer, sí me castigaron,
O no me ponían ni un límite, entonces yo tenía un desorden, un caos y nunca me dijeron, ¿sabes qué? Acá no, de aquí a aquí sí, de aquí a acá no se puede. Todas esas cosas quedan en las memorias inconscientes. ¿Se entiende esto? Aquí hay una explicación. Voy a hacer una pausita aquí. Voy a dejar de compartir para ver cómo vamos. Si hay preguntas. A ver, ya. Y ahora va a venir un trabajito que vamos a hacer de herramienta práctica. ¿Ya? A ver, primera pausa. Escríbanme aquí. ¿Se entiende? Ahora los estoy mirando porque antes no los podía ver. ¿Se va entendiendo? Preguntas. Pueden hacerlas. A ver, voy a mirar el chat. Y si no, también las pueden hacer. em, Ay, mira, acá la Romina dice, Tomás a los 4 años empiezan a recordar. La Daniela dice de 2 a 3, mira, la Daniela de bien chiquitita. La Débora a los 5 años es su primer recuerdo. ¿Se fijan? O sea, antes de eso tenemos las memorias inconscientes y que son, imagínate, antes de los 5 años, todo lo que nosotros estamos viendo ahora, los cuidados delicados, el desarrollo del movimiento libre, los que han venido a mis talleres o a mi consulta. Fíjense lo importante, sentirse autónomo, sentirse competente cuando los niños se pueden lavar los dientes ellos mismos, o jugar por sí solos, o sentirse vistos por sus padres, acompañados. Todo eso queda en la memoria inconsciente, pero son los fundamentos de la identidad y del carácter, ¿sí? Eso es lo importante. A ver, Tomás, dejo mi pregunta. ¿Cuál es el equilibrio entre desarrollar hábitos y ser firme con cariño, pero a la vez sin caer en ser obsesivo y demasiado cuadrado? Bueno, ahí está, tú mismo, Tomás, lo estás diciendo, ¿no es cierto? En el fondo, el límite lo tendríamos que ver sí, quizá en una de las descripciones que me hiciste en el grupo, lo podemos revisar, porque recuerden que esto no se trata de recetas, por favor, ni son tips, es pura observación y sensibilidad. Y para tener también es conocimiento, ¿ya? Pero no sirve el conocimiento si yo no empiezo a agudizar mi observación. Por eso ahora a ver, vamos a hacer un trabajo porque la observación se puede agudizar en la medida que uno está calmado. Si uno está estresado, no ve nada. Si hay algo en mis hijos que me estresa, no voy a poder ver nada. Por eso vamos a trabajar, vamos a hacer un trabajo de respiración ahora que ayuda a calmar a los pequeñitos cuando están desbordados y al mismo tiempo nos calmamos nosotros con esta respiración y los calmamos a ellos. Pero esta respiración no es para que se las enseñen a ellos, es para que las hagan ustedes, y ahora la vamos a hacer, y de esta forma ustedes se calmen. Y cuando ustedes se calman, su sistema nervioso se calma, y eso, eh, por neurona espejo, y también por otros mecanismos que lo describen las neurociencias. Ahí les voy a mandar algunas cosas de Nazaret Castellanos, como ella ha hecho estudios sobre cómo se coordinan los corazones en el campo electromagnético y los cerebros, ¿ya? Por eso es tan importante quiénes son los educadores de sus hijos, porque los hijos van a captar el sistema nervioso del educador. El cerebro del niño capta el sistema nervioso del adulto. Por eso es muy importante aprender uno a calmarse, ¿ya? La Romina dice, a nosotros nos pasa que nos da mucha ansiedad que nuestro bebé deje la comida, Romina, sí, porque desde que nació ha tenido dificultades para subir de peso. Mira, ese es un trabajo
que hay que hacerlo, obviamente en esta sesión no lo vamos a poder solucionar, lo que yo sí, eso requiere sesiones personalizadas porque cada familia tiene algunos mecanismos que es importante de revisar, ya desde mi parte como terapeuta, revisar qué están haciendo, ¿sí? Pero sí decirte que obligar a comer a un niño es contraproducente. Eso te lo tengo que decir. Yo sé que cuesta mucho cuando un niño ha tenido problemas de peso, ¿ya? Pero también he visto en mi consulta cómo suben de peso cuando los niños se calman. ¿Por qué? Porque se calman si te ven a ti calmada para comer, si ven que no es un estrés para ti que se coma todo el plato. Si ellos siguen viendo, si tu hijo Romina sigue viendo que es un estrés para ti, que se coma todo el plato, el sistema nervioso de tu hijo se va a estresar, va a empezar la amígdala a agrandarse, o sea, a estresarse finalmente, a sentir que comer es un estrés y se le va a repercutir en su estómago, porque hay un eje cerebro-estómago que también se está estudiando ahora en neurociencias. Entonces, aquí hay una coordinación cerebro-estómago súper importante. ¿Por qué, por ejemplo, cuando una persona va a dar un examen, se le echa a perder el estómago y de repente le da diarrea? Estrés, sistema nervioso, estómago. Todos lo sabemos. Lo que pasa es que ahora en neurociencia se está pudiendo mostrar y demostrar ese eje, ¿ya? Así que hay varias técnicas para ayudarte, Romina, pero ahora no me puedo enfocar solo en eso. Pero estuvo, o sea, es bueno mencionarlo. Juan Ignacio, creo que ya. Hola, Juan Ignacio, qué lindo saber que estás acá, no te había visto. Creo que ya se me respondió, pero la consulta era, ¿cómo acompañar la individualidad cuando aparece el ese no o no en el niño? Ya, ¿y cómo manejar su frustración? Ay, qué bueno, sí, esa es súper buena esa pregunta. ¿Ya? Ya, y después tenemos ansiedad con la comida. Ya, entonces voy a ir de a poco. Mira, la pregunta de Juan Ignacio se parece un montón a las preguntas que está haciendo Tomás. ¿Ya? Y Tomás y Juan Ignacio estaban juntos conmigo en el taller de crianza que hicimos el año pasado. Así que claro, están más o menos, aunque la magnolia es más grande, pero comparten, comparten todavía un poco esto de probar la identidad. Entonces, los no y los berrinches, cuando son chiquititos, tienen que ver con probar la identidad, Juan Ignacio y Tomás, ¿ya? Entonces, em, a ver, déjenme ver una cosita ahí. Ya. Entonces, ya. Los procesos de identidad parten un poquito alrededor de los 2 años, sobre todo a los 3 más fuertemente, pero son procesos, ¿ya? Entonces, la identidad de un niño se forma en oposición, ¿ya? Si antes, todo el primer año, todavía estaba muy en la fusión con el otro, y esto también tiene que ver con el sistema límbico. Ya todavía no voy a leer las siguientes preguntas, si no, no alcanzo a contestar unas preguntas. Ya vienen las otras. La fusión tiene que ver con que los 3 primeros años los niños son más bien seres emocionales, pero el primer año es mucho más emocional porque todavía no hay suficiente lenguaje, ¿ya? Y cuando hay lenguaje es que empieza a desarrollarse el neocórtex. Por lo tanto, si se desarrolla más el neocórtex, hay un poquito más de separación, ¿ya? Entonces, cuando un niño empieza con los no, los yo, además coincide con el control de Finter
además coincide con que sin entrenamiento, con un lápiz, hacen un cierre en un círculo, estamos hablando de un proceso ya de separarse y que el niño siente que yo estoy aquí, como el círculo que se cierra, y los otros están allá. Pero todo eso es un proceso. O sea, ese proceso de identidad va a ser muy profundo hasta que nos muramos. Pero en el primer tiempo es un proceso muy profundo hasta los 7 años, ¿ya? Entonces va teniendo etapas. Entonces, cuando dicen no, ¿ya? Ellos se están oponiendo para ver tu reacción. Si tú reaccionas igual, ellos dicen, ah, ya entendí. Ya entendí cuando mi papá y mi mamá me dicen no. Ah, yo también voy a decir no. A ver, ¿qué hacen ellos? Recuerden que los niños están probando, están teniendo mucha información para ver cómo se comportan en el mundo. Te están observando todo el tiempo y observan tu coherencia también. Entonces, si tú les dices no en algunas cosas y después con cosas parecidas les dices que sí, ellos se confunden. Pero tampoco como dice Tomás, no se trata de ser rígido. Ahora, tampoco se trata de ser como al lote, ¿ya? Ojo. Entonces, acá estamos hablando de las emociones infantiles, ¿ya? Y cómo regularlas. Entonces, primero, cuando un niño tiene una pataleta así, es porque ya se desreguló. Cuando, es que quiero el chocolate o que quiero subir solo las escaleras. Y, no, pero es que yo te voy a llevar porque subir solo las escaleras no, porque mira, es una escalera muy grande, es muy peligroso. Y tú tomas en brazo al niño y él quería subir solo, capaz te hace una pataleta y se quiere soltar y se va para el suelo. Y ya al niño se le olvidó que quería subir la escalera, pero ya entró en que en verdad la emoción lo tomó por completo. Y ahí lo que hay que hacer es tratar de regularlo y ya no insistir nada más y esperar. Esperar que haga una descarga emocional, ¿ya? Entonces, antes de seguir, yo quiero que practiquemos la regulación propia. Voy a dar una herramienta porque también, por ejemplo, por acá está Constanza con una guagüita de 2 meses y hay horas como esta que llora, ¿ya? Que me lo escribió en el chat. Entonces, hay una hora de los bebés que yo le he visto mucho, como que se les activa el sistema nervioso y lloran mucho. Ya, aquí me están hablando de los berrinches también, ¿ok? Em, a los 3 años. Entonces, les va a servir a todos de 0 a 3 que vayamos a practicar esta respiración. Y si alcanzamos, seguimos, ¿ya? Partamos con esta respiración. Es una respiración que se llama 4, 4, 8. ¿Sí? Entonces, yo no sé, díganme si se escucha, porque a veces el Zoom no se escucha esto, o a veces sí se escucha. Entonces, díganme si esto se escucha. ¿Me pueden hacer así con el dedo? ¿No se escucha? No, ya. Sí se escucha. Ah, sí se escucha. A ver. ¿No? No, no, perdón, no se escucha. Ay, hay No. gente que escucha y gente que no escucha. Ya, entonces lo voy a decir yo con mi voz. ¿Ya? Vamos a hacer inhalar 4 tiempos y ustedes me van a ir diciendo cómo se van sintiendo, ¿ya? Porque ahora yo quiero que ustedes prueben una técnica que es muy eficaz para regular el sistema nervioso y ayuda al nervio vago, que el nervio vago va desde el cerebro y se ramifica por muchas zonas de todo el cuerpo y los órganos. Entonces, cuando uno respira, ayuda a ese eje del nervio vago, ¿ya? En el fondo el nervio vago regula el, el, eh,
el sistema parasimpático, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar eso. Vamos juntos. Yo les voy a ir marcando entonces el tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a respirar inhalando. Ya. Mi hija tiene 1 año y medio y empezó berrinches, llora y me pega cuando algo no le gusta. Ya, ahí hay que poner límite al tiro. Una guagüita de 1 año y medio, si te está pegando, es porque está muy estresada, muy estresada. Entonces, esas son situaciones que tendría que ver en la consulta para que me puedas explicar todo el contexto, ¿ya? Lo que sí te puedo decir que hay poner límites no es tú enojarte con ella, es tomarle las manitos, decirle y tú respirar. Esto no se puede, mi amor, no me puedes pegar, ¿ya? Tranquila, hay que ver el contexto que está pasando, ¿ya? Puede ser que le estás obligando a comer, por ejemplo, estoy diciendo cualquier cosa. Si tú la estás obligando a comer y se transforma una lucha, después te pega, es que hay algo que uno también está forzando o se está equivocando en el trato con ese niño. Entonces también hay que revisarse uno qué está haciendo. Pero acá no alcanzo a preguntarte qué estás haciendo, ¿ya? Pero tal vez sí, me lo puedes escribir después a mi WhatsApp y vemos si ya necesitas una consulta o si te lo puedo decir por WhatsApp más personalizado para ti, ¿ya? Pero esto me suena a que hay algo que es más profundo y que tiene que ver con dinámicas relacionales y vinculares que están teniendo. Entonces hay que revisarte tú, si tú estás muy nerviosa también, ¿ya? Vamos con esa práctica, ¿les parece? Entonces vamos a inhalar, inhalo en 4 tiempos, yo le voy a ir haciendo 1, 2, 3, 4, inhalo, retengo en 1, 2, 3, 4 y luego exhalo en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, apnea. Y luego inhalo de nuevo. Vamos juntos. Inhalo. 4. Retengo. 1, 2, 3, 4. Exhalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apnea. Inhalo. 1, 2, 3, 4. Retengo. 1, 2, 3, 4. Exhalo al doble de lo que inhalé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apnea. Entonces, voy a parar acá. Lo que les quiero decir es que la exhalación y la inhalación, en este caso, sea por la nariz. ¿Ya? Si yo me siento muy estresada, muy estresado con algo muy duro que está pasando y que tengo que sostener a mi hijo, porque no lo voy a gritonear encima, de 0 a 3 no sirve de nada. Lo que más hace es asustar al niño, es como que un monstruo se le viene encima a gritonearlo y se asusta, ¿ya? Entonces ahí, si es muy fuerte el berrinche, yo inhalo, retengo. Y ahí voy a exhalar por la boca una vez fuerte, así. Y lo vuelvo a hacer unas 7 veces. Inhalo, retengo y lo hago fuerte. Si tu hijo tiene ya 3 añitos o 2 incluso, sí le puedes enseñar esta respiración, ¿ya? Y también, o sea, eso es cuando tú ya lo ves estresado, pero si está muy estresado, muy desorganizado, ni siquiera esto le va a servir. Lo que le va a servir es que tú le digas, yo estoy aquí y tú empiezas a respirar. Tranquilo, esto ya va a pasar, yo estoy aquí, tranquilo.
tranqui, y tú respiras. Y lo puedes tocar. Yo estoy aquí. Ya vamos a hablar, tranquilo. Inhalo, retengo. Es muy simple. Incluso tú te puedes hacer así, te tocas tú porque tú te estás estresando y lo tocas a él. Y lo tocas a él. El hacer esto y respirar, tocar el cuerpo, cuando tú te estresaste por algo de tu hijo, es súper importante porque a tu sistema le está diciendo tranquilo, lo que a ti no hicieron contigo cuando chiquitito. Entonces muchas veces los berrinches de los niños nos espejan esas memorias inconscientes que nadie contuvo en nosotros. Así que te va a espejar sí o sí. Así funcionamos. Por lo tanto, es muy importante también que tú te autocontengas o bien si tienes a tu pareja, a tu mamá, alguien de confianza cerca, le puedas pedir que te ayude en ese momento con el niño, tú puedes respirar, se turnan, papá, mamá, ya, eso es súper importante. Pedir un abrazo a la pareja, no, no puedo más, abrázame por favor, está súper bien, porque te está espejando la infancia, ¿ya? Súper importante. Entonces vamos a hacer un ciclo más, 448 y vamos a las preguntitas a ver, cuáles son las que podemos resolver ahora y cuáles son realmente las que son para una consulta y revisar el contexto, porque lo sistémico, ¿no? Porque las cosas no vienen de la nada. Hay algo detrás que está haciendo, por ejemplo, que tu hijo esté tan estresado que se pegue solo o que te pegue a ti. O sea, ya ahí hay cosas más profundas, ¿sí? Entonces, lo muy importante en estos casos extremos es que, como ya les dije, nos aprendamos a regular. Entonces, voy a ir por tiempo, vamos a hacer 2 minutitos seguidos, continuos, juntos, para que ustedes vean por 2 minutos qué pasa cuando uno se regula. ¿Ya? ¿Vamos juntos? ¿Les parece? ¿Quieren? Ya, vamos. Entonces yo les voy contando. Inhalo, 4, retengo, 4, exhalo en 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apnea. La apnea puede ser 1, 2 segundos, 3. Inhalo. 4, retengo. 2, 3, 4. Exhalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apnea. Inhalo. 1, 4. Retengo. 1, 2, 3. Exhalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhalo. 3, 4. Retengo. 1, 2, 3, 4. Exhalo. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Amén. Inhalo. 1, 2, 3, 4. Retengo. 1, 2, 3, 4. Exhalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Amén. Otra vuelta. 2, 3, 4. Retengo. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Vamos exhalando en 8. Amén. Hazlo tú solo. Y cuando vayas exhalando, anda sintiendo que vas soltando el cuerpo.
Apnea, inhala. Retén. Y al retener, sigues con la pulsación de 4. Exhala en 8 y suelta el cuerpo, el cuello, los brazos. Relaja el cuello. Última vuelta. Bien, bien. Espero que estos 2 minutitos hayan hecho la diferencia. Escríbeme abajito. Imagínate si esto lo haces 3 minutos, 4 minutos. Escríbanme cómo van, ¿ya? Entonces, voy a seguir compartiendo la pantalla para contarles lo importante que es esta mirada de respeto hacia tu pequeñito. Como yo les decía, no hay recetas, lo que sí tenemos que hacer es poder aprender a observar, a escuchar y ajustarnos a su individualidad, a lo que ellos están queriendo probar. No te tomes nada personal. Por ejemplo, cuando Juan Ignacio me dice, ya, cuando él dice, no, no, igual necesito la escena, pero lo que sí te quiero decir, Juan Ignacio, es que no te lo tomes personal. Lo que está haciendo ahí Eleni es querer probar qué significa no. Cuando yo digo no, cuando mi papá dice no, ay, ¿qué significa no? Ah, entonces yo también voy a decir no. Está probando y probar es muy importante. Está explorando con la palabra cómo modifica el mundo. Imagínate lo importante que eso es. Entonces no nos piquemos, no lo tomemos personal para nada, sino que seamos coherentes en una misma línea. O sea, cuando decimos no, por ejemplo, no va a dormirse a las 10 de la noche, si en realidad el mejor ritmo es que se duerma a las 8, 8:30, eso sostenerlo, ¿ya? Y buscar desde el juego sostener ese límite, desde el juego sostener ese límite, desde el humor, desde la alegría, no te lo tomes personal y a veces sí también una firmeza pero que no implica violencia. Y eso es técnica y es trabajo de observación, de autoconocimiento y de poder autorregularse. Y aquí tienen esa herramienta es bien potente, practíquenla y se van a dar cuenta. No es cualquier cosita, ¿ya? Después hay otra respiración que si alcanzamos se las enseño que es un poco más compleja, pero que te centra de una. A ver, tenemos entonces esta mirada de respeto hacia tu pequeño y la mirada de respeto hacia ti es súper importante. Entonces, si tú no estás en calma, no puedes transmitir esa calma, eso ya lo vimos, ¿no es cierto? Tómate unos segundos, respira, pide apoyo, ¿ya? Volvió esto a quedarse pegado. ¿Sí? Veamos. Voy a ver preguntas. Ya. Lo del hermanito, y está pegando desde que supo que tuvo al hermanito, tiene que ver con que siente que su espacio se está, el cariño, la atención, tiene que repartirla. Pero un hermano grande, grande, digamos, mayor, pero es chiquitito, de 3 añitos, no, no me pusiste la edad, pero calculo eso, o de 2, lo que sientes es que lo están desplazando. Imagínate, no me van a querer. Viene un hermano, a mí no me van a ver o no me ven. ¿Cómo no tener compasión a ese sentimiento? ¿Ya? Entonces es mucho, los cuidados cotidianos con mucha presencia, mucha delicadeza. El baño, un momento privilegiado, por ejemplo, puede ser el momento de bañarlo, secarlo con una toalla calentita, ponerle aceitito,
hablarle lindo, darle mucha mirada, mucha presencia. Ojalá poder salir a la plaza sin el celular, mirarlo a él. Pero qué buen salto diste, esto es maravilloso, genial, ¿no? O sea, como pero que sea verdadero, no encontrar todo genial, genial, no, sino que algo verdadero que tú lo estás pudiendo mirar y le estás pudiendo mostrar que lo ves. De eso se trata. No es que encontrarle todo lindo mientras uno está mirando el celular. No es eso, es la presencia real, es lo que lo va a calmar, le va a hacer sentir que en realidad otro hermano es difícil, pero no me dejaron de querer. ¿Ya? Y si esto se pone más duro, sí se necesita sesiones personalizadas para ir viendo momento a momento qué pasa. Y lo otro también es que para acompañarlos es muy importante decirles que voy a tener una membresía de 4 meses, y aquí se las quiero presentar, para acompañarlos, porque de pronto acompañados, y mucho más barato obviamente que una consulta personal conmigo, para que puedan, podamos ver todas estas cosas de manera mucho más detallado, ¿ya? Bueno, acá están estas estrategias que ya las miramos, súper importante. No todo llanto es igual, tenemos que distinguir cuando es hambre, sueño o quedó sobreestimulado, mucha pantalla, entonces necesita descargarse. Acá las pantallas con respecto a cómo se alteran los niños es súper importante. El juego, fundamental para liberar emociones, fundamental en los más pequeñitos, el movimiento libre. En la membresía vamos a estar viendo el primer año todo el tema del juego y el movimiento libre. Después vamos a tener, ese es el primer grupo que se va a llamar Semilla. El segundo grupo de la membresía va a ser el de 2 a 3 años. Ahí vamos a ver mucho más el tema de las pataletas, eh, la socialización, todas estas estrategias más concretas, también las autonomías, cómo las vamos acompañando. Ya, aquí está la membresía, aquí están los 3 grupos que vamos a tener. Así que si quieren más información sobre eso, por favor escríbanme. Igual se las voy a mandar al chat de los que estuvieron interesados, pero va a ser cada 15 días y nos vamos a encontrar 1 hora y media, entonces vamos a tener un momento para que ustedes hagan sus preguntas, para tener información concreta en el primer grupo de 0 a 1. Después va a haber en otro horario el grupo de 2 a 3, en otro horario el grupo de 4 a 7, porque son grupos con desarrollos infantiles muy distintos. Entonces, y vamos a tener 1 vez al mes un encuentro de todos para que podamos hacer red con todos, y a veces lo que yo ya sé, porque mi hijo tiene 2 años, puedo contarle a la que todavía su hijito tiene 1 año, entonces que realmente ustedes se apoyen entre ustedes también, y obvio cuentan con mi acompañamiento. Entonces vamos a esas sesiones, van a ser temáticas y de responder muchas de las dudas de ustedes. ¿Ya? Así que esa era la sorpresa también que les tenía, que va a ser más fácil para muchos, porque va a ser una membresía que va a durar 4 meses, pero son 8 sesiones porque va a ser cada 15 días. Entonces, cada mes vamos a tener 2 clases con temas para profundizar, ¿ya? Y entonces, si les interesa, les cuento más sobre los temas. Los temas generales, en los de 0 a 1 año, las semillas, va a ser más sobre el desarrollo del movimiento libre, toda la orientación tikleriana, en la que yo me he ido formando y llevo trabajando casi 30 años, la importancia del juego, del vínculo, de cómo ir estando presentes con la observación, cómo ayudar a sus autonomías.
Y después viene el grupo de los exploradores de 2 a 3, donde vamos a ver más sobre el cerebro, sobre las emociones del niño, cómo regular, la importancia del juego, cómo es tan importante aquí el juego y el pensamiento. Lo mismo el movimiento libre, la exploración en 0 y 1, de 0 a 1, para la formación del pensamiento. O sea, ya neurociencias lo tiene súper estudiado. En todo este rango, de 0 a 7 años, juego y pensamiento son un pack, ¿ya? Pero movimiento, juego y emociones son un pack también. Emociones y pensamientos están totalmente ligados. Y eso es lo que vamos a aprender. Eso es muy importante. No todo el mundo hace estas integraciones y estos links. A veces uno cree que jugar es una cosa y después aprender a leer es otra, aprender a escribir es otra. No, no, no. ¿Ya? O sea, realmente se desarrolla el pensamiento en el juego y en el movimiento. Es muy importante. Vamos a ver el tema de los límites, de la presencia de los adultos. Así que el mundo emocional, la autoestima, ya para el de 4 a 7. Así que vamos a quedarnos. Si les interesa esto, cuéntenme, porque ahora en el invierno todavía no voy a hacer los talleres de presenciales porque se enferman, les cuesta venir y ahí van perdiendo plata, así que por el momento lo vamos a hacer online y después, si quieren, podemos hacer algunos encuentros presenciales, pero eso ya lo podemos conversar ya en el grupo que quiera quedarse en la membresía. ¿Sí? Cuéntenme entonces, a ver, si hay alguien que quiere, ya estamos como pasados, yo me puedo quedar un poquito más. Si hay alguien que quiera hacer preguntas, yo me puedo quedar, que tengan una pregunta que les esté angustiando mucho, que yo acá no se las he podido responder aún. Me lo pueden hacer a viva voz, por favor, me es más fácil. Disculpa, Solange, que yo quería, Sí, Romy, dale. que lo había también escrito en el grupo de WhatsApp. Dime. Bueno, también había escrito ahí que algo que nos está pasando hace un rato ya es que nuestro bebé como que tiene esta tendencia a golpearse. Ya al principio él lo que Tiene hacía un era que año, tiene recuérdame la edad. Facu y él tiene un año ya un mes. Ya, ¿en Está, qué contexto se golpea? muchas veces pasa, por ejemplo, cuando algo no le gusta, cuando tenemos que, por ejemplo, hacer el cambio de pañales. Esto es como bien intenso para nosotros, como la parte de cambiarse el Sí. pañal, es bien complicado, como que todavía no hemos podido encontrar eh, Ujú. como su acomodo, se podría decir, como para que él también se sienta a gusto en este momento. Ya. Entonces al principio pasaba que él se rasguñaba las orejas, se metía el dedo y se rascaba, Cada y vez que le cambiabas el pañal. claro, y también cuando pasaba algo que no le gustaba. No sé, que por ejemplo lo tomáramos en brazos y él no quería que estuviera en brazos, cosas así. Ya, Y mira, acá después, te digo, dale, termina. Sí. disculpa, y después, cuando él ya como empezó a conocer más su cuerpo, su cabeza, empezó con esto de este como juego A de darse me gusta cabezazo. sentir mi cabeza, claro, contra la pared, Ya, y ya después lo empezó a hacer cuando se molestaba. ya. Entonces, Mira, disculpa. sí. Nosotros le comentamos a la pediatra y ella nos dijo que era, claro, una forma de regularse de Facu, ¿Cuál es y tu pediatra? la Karina Peterteler. Ya, ya. Y ella nos decía que le hiciéramos masaje y que también lo hiciéramos como algo a diario, antes de dormirse, pero que también cuando él estuviera como en este momento también lo hiciéramos. Y la verdad es que nosotros lo hacíamos, lo aplicábamos y sí, daba resultado, pero llegó un momento en que ya era mucho esta desregulación y como que el masaje no, como No, que nos faltaba pesado. como un paso previo Sí. para después llegar como a esa parte y a veces, claro, nos complica porque a veces se da cabezazo fuerte y él obviamente que no se No, mide, pues. Daniela. Se está pidiendo la Daniela. Ya. Ah, Sí, mira, eso. ¿te puedo responder hasta acá?
creo que hay que profundizar más, ¿ya? O sea, no es para una respuesta, no es para ahora, pero sí te va a servir el que te diga. O sea, después escríbeme, ¿ya? A mi WhatsApp, pero sí te va a servir que te diga que es muy importante la delicadeza en la muda. Revisa si está acotado el lugar donde lo estás mudando, porque, por ejemplo, ¿tienes un mudador, un lugar acotado o está así arriba de la cama? Arriba de la cama. Le ponemos Exacto. como el Ya, mudador en sí, que es como ese no, como ya. Entonces, ¿qué tela para que pasa no se ahí? pase. No, 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 no. Eso también, cuando no hay un lugar acotado, ¿qué pasa? Uno se estresa porque ellos se quieren mover. Entonces uno los haga, no, no, es que no te muevas, que necesito, ¿sí? ¿Te está pasando? Claro, entonces empiezan a ver los tironeos y eso aumenta el estrés. Entonces él no está sintiendo como que el momento de la muda es un momento delicado, sino que se volvió una lucha. Entonces lo primero que te digo para todos, los que les puede estar pasando, Daniela, tienes prendido a ver, te voy a silenciar, ya, es que acotes en un rinconcito, pon un mueble en el suelo, te sientas en el suelo, o si no, compras un mudador con barandas, que tú estés cómoda, alta, esto ya depende de la estructura de cada uno, y acotado con barandas, un mudador más o menos grandecito para un año de un niño de un año, ahí va a ser la muda. Y en la muda, mucha delicadeza. Le pides su colaboración. Me das el pie, vamos a sacar el pañal, me das la patilla. Ahora mira, ¿cuál pantalón quieres? ¿Este o este? Llamarlo a participar. ¿Ya? Dos opciones, no miles de opciones. No es que un niño decida de su vida, no. Eso, dos opciones para que él sienta presencia. Porque el momento de muda es un momento de vínculo también, ¿ya? Entonces, técnica concreta, amudador, o cierras una esquina en tu pieza, pones un mueble donde quede cerrado y tú al frente te sientas en un cojincito, le pones una colchonetita impermeable y ahí con mucha delicadeza lo dejas de espaldita o paradito, le sacas el pañal, conversan. Me parece muy bien que le pongas una cremita, pero es la interacción. Muy importante anticipar lo que va a pasar, no llegar y agarrarlos y que ya ahora esto y ahora te pesco y te pongo aquí y ahora ya. No, es vamos, te voy a tomar en brazo, te agachas. ¿Se entiende? O sea, acá yo tendría que revisar cómo está la interacción con él, porque a veces uno anda como una máquina súper rápido, estoy apurado, lo agarro, no le aviso, entonces empiezan a estresar. No digo que sea tu caso todo esto, pero tal vez hay algo así en lo que ya se incomodó al principio, estaba con la orejita, no quería y ya después empezó con la cabeza. Puede ser. ¿Te hace sentido, Romina? Sí, completamente. Nosotros también, cuando Ya. hicimos el curso contigo, también online de crianza, claro, Mm, fuimos como haciendo todo este tema de ir dándole como, y diciéndole como, vamos a hacer esto, vamos a tomar tu piernita ahí derecha, izquierda, me ¿y te acuerdo. iba bien ahí cuando hacías Claro, eso? sí, sí, la verdad es Tenemos que que sí, seguir, tenemos que claro, seguir. y Yo ahí te el voy a tema fue pedir, que, claro, Romina, que me escribas al WhatsApp para darle ahora espacio también a Tomás. ¿Te parece? Besito. Escríbeme al WhatsApp, mándame audio, ahí conversamos. ¿Ya? muchas gracias, Solange, sí. Ya, mi hermosa. Tomás, a ver, Buena. contexto de las Hola. escenas. Hola, Sí, Tomás, qué gusto. ¿cómo estáis, Sol? Gracias. Oye, gracias por la clase. Muy agradecido, como siempre, de todo lo que nos estáis transmitiendo. ¿Te Eh, sirve? sí, mucho, mucho. Voy a Qué saltar un bueno. tema, nada que era lo que había hablado, pero que me A ver. acordé que igual me pasó hace poco. La Manuela tiene casi 3 años y Sí. como que está absorbiendo mucho de su entorno, y algo que ha absorbido es como el concepto de los monstruos, como jugando con Ah, otros niños, como vienen los monstruos, corramos. Obviamente que yo no tengo idea lo que concibe ella por monstruo, claro. y, y mi pregunta es como, ¿qué hacemos con eso? Ese ser como que no entiendo lo que ella entiende de eso, que como yo medio
que mm, ella me dice como, sálvame, sálvate, como cosas así, ujú, ¿cachai? Y yo como que mm. lo humanizo un poco el monstruo, le pregunto si tiene mamá, si se va a ir a acostar, ¿cachai? Como... ¿Ya? Como eso, ¿cachai? Como cómo lidiar con esos personajes que aparecen como de situaciones como del entorno que quizás no tienen ninguna maldad y tampoco Mm, quiero darle una connotación de maldad, ¿por cierto? mm, ujú. Sí, total. Eh, Fíjate acá, ya está acercándose a los 3 años, no sabemos si este tema de los monstruos. Diana, bueno, un besito, ¿cómo estás? Ya, a la hora del baño, un abrazo. Esto va a quedar grabado para los que no pueden terminar de verlo, ¿ya? Ya, aquí estamos viendo, Tomás, que empezó el juego simbólico. ¿Ya? Puede ser también que haya una imitación. Hay que revisar qué es lo que está mirando, pero en realidad para los niños, los monstruos, a veces los papás nos asustamos con eso, pero los monstruos es una manera de simbolizar los miedos y una manera sana de simbolizar los miedos. Entonces empieza el juego del perseguidor, perseguido. Ahí estamos en las polaridades. ¿Ya? Entonces es súper interesante revisar también si hay algo que ella está simbolizando, ya que sea más profundo, o simplemente está imitando y le parece entretenido el juego de ser perseguidor o perseguir, o que la persigan. Entonces, le puedes decir, ¿y cómo es el monstruo? A ver, dibújamelo acá. O, mira, aquí hay una tela, un género. ¿Cómo sería el monstruo con este género? ¿Qué hace el monstruo? ¿Ya? Como irle siguiendo el juego, en el fondo, y poder ir develando cuál es el simbolismo. Entonces, yo creo que va bien, Tomás. Eh, lo importante es decir, en ese juego, ¿no? ¿Qué es lo que se está develando en su psiquismo profundo? Aquí entramos en el juego simbólico y eso es muy bonito y empieza a profundizarse después de los 3 años. Pero ya a los 2, 2 y medio, sí, empieza a ver. Sí, ¿te contesté? Sí, gracias. Ya, Tomás. Bueno, chiquillos, no veo que haya más preguntas en este momento. Si hay unas preguntas específicas, escríbanme al WhatsApp para ver si se los puedo responder así más personalizado o si en verdad ya es para una consulta y poder profundizar porque sí vale la pena, ¿ya? O bien vengan a la membresía que va a partir el 14 de mayo, a mitad, la segunda semana de mayo, y va a haber un descuento. Los que quieran saber esto, que me, que me escriban, pero va a haber un descuento bueno, los que se inscriban la primera semana hasta el 5 de mayo. Así que eso se los dejo ya dicho, porque aquí hay muchos que me conocen y que a lo mejor en este invierno quieren tener ese acompañamiento para que todas estas cosas que están apareciendo acá las podamos abordar con calma. ¿Ya? Ya, Carolina, un besito. Entonces no hay más preguntas. Yo me despido con mucho amor. Los invito a esa membresía. También pueden escribirme. Todos tienen mi WhatsApp, así que ahí los estoy esperando y les voy a mandar toda esa información que creo les va a servir y yo feliz de que vengan porque vamos a ver estas cosas concretas. Cómo realmente acompañamos, si de eso se trata, acompañar desde una manera respetuosa, pero con límites claros y aprender nosotros a autorregularnos. ¿Ya? Ese ha sido mi camino todos estos años. Eh, También la profundidad en la crianza. No es solamente tips, es saber observar y autoobservarnos. Así que ahí Tomás puede contar un poquito. Tomás, ¿queréis contar cómo estuvo el taller que hicimos el año pasado, que es diferente? Esto es una membresía, pero bueno, con toda esta impronta. ¿Quieres contar un poquito? Ya, feliz, sí. Bueno, el taller de partida fue muy iluminador, en un sentido de que
Yo creo que como papás estamos súper acostumbrados a como intervenir, actuar, a querer moldear un poco el entorno y lo que nos enseñó la Sol es justamente lo que dice ella, que es difícil de entenderlo sin ver el taller, es el proceso de observación, Mm, que tiene que ver con verlos, ¿cierto? Con resonar justamente lo que decía ella auténticamente y uno sentir lo que tenga que sentir en ese proceso también, una observación interna también de las cosas. ujú, Y fue muy lindo porque uno, sobre todo a los que tienen niños como de un año, o entre uno y dos, por ahí, es, es muy liberador para uno saber que ellos tienen que descubrir el mundo más solos y uno mm, ver ese proceso. ujú. Y Como para las mí también era algo autonomías, que, ¿no? claro, era algo que yo quería buscar también, como Mm, de que ella desarrollara su autonomía, su confianza en el mundo. Y En creo que, en tu claro, presencia, con tu claro. observación atenta, pero desde su propio querer, desde su propio placer, con su propia autonomía, pero tú con un manejo de una presencia, o cada papá, que va ayudando a a conformar la identidad del niño, porque se siente visto. Eso es lo muy importante, ¿no es cierto, Tomás? Y Tomás ahí estuvo muy presente en ese taller. Sí. Sí, yo creo que es súper, eh, si no tenéis las herramientas en el fondo como de ayuda para que alguien que te apoye a guiar ese proceso como la Sol, es poco probable que intuitivamente uno lo desarrolle. Mm, Eh, Socialmente no es algo que uno escuche generalmente de nadie. Entonces mm, yo lo recomiendo mucho para los papás que están viviendo con hijos de menos de 2 años, que fue cuando la Manuel estaba como por ahí, pero lo recomiendo desde que son chiquititos para entenderlo al tiro, como desde los 6 meses para mm. adelante, les va a Partimos hacer del muy cero, bien. de cero porque Claro, vamos a, claro, es que la Magnolia tenía dos, pero de cero entendemos otras cosas, de cero sí, a un po. año, y después de los dos a los tres entendemos otras cosas, pero siempre es como el misma línea, el mismo lineamiento. Entonces, em, gracias Tomás. Tomás con su hija estuvo hasta los 2 años. Pero después hay tantas otras cosas que ver. La autoestima. O sea, todo lo que estamos viendo va a configurar la autoestima de los niños. O sea, el sentirse bien en el mundo. Si son exploradores, el poder explorar ayuda a la autoestima. El poder aprender a caminar sin intervención de los adultos ayuda a la autoestima. Explorar, y ya para qué decir los cuidados cotidianos, la comida, o sea, todo eso, entender su sistema nervioso y el propio va a hacer la diferencia en la crianza. Romina, ¿quieres contar algo? ¿Cómo anduvo el taller la otra vez? Sí, yo estuve, bueno, con mi marido estuvimos en un taller online, que claro, Sí. fue como, cómo iba como la época de los 0 a los 6 meses, que era justamente como para ver esto del movimiento, porque estaba mucho, obviamente, como en el discurso de toda la gente que uno conoce, esto como de tú tienes que darlo vuelta, que tienes que ponerlo boca abajo para que él empiece a moverse, y era mucha la presión social. Sí. Y cuando que hicimos el taller contigo, y también de los videos que nos ibas mostrando del avance que tenían algunos bebés, era increíble, o sea, increíble. Nosotros no lo podíamos creer. Sí. Y fue más asombroso cuando lo empezamos a ver con nuestro bebé. Nosotros tomamos ese taller cuando él tenía 3 meses, estaba recién empezando con sus movimientos, Sí. y fue mágico. Qué Mágico como bueno. nosotros le fuimos dando su espacio, porque esto también involucraba no tan Mm, solo como dejarlo ser, sino que había que prepararle un espacio, que eran cosas que tú claro, también nos ibas indicando, sí. qué cosas eran las necesarias de tener, tuvimos que sacar un montón de cosas que a uno le regalan, Exacto, los este juguetes, el juguetito, espacio, qué claro. juguetes, no sobreestimular. Eso Sí, de cero a uno. Gracias, así Romina. que súper agradecida porque nosotros vemos los resultados ahora. Él empezó a caminar un poquito antes del año y de verdad que es asombroso, como que ya prácticamente como que quisiera correr. Y todo eso fue como con ese acompañamiento
que recibimos de parte tuya, así que súper agradecido. Linda, muchas gracias. Ahora hablamos de lo que les está pasando ahora, ¿ya? Sí, mándame el WhatsApp. Bueno, chiquillos, muchas gracias por su participación. Los que ya tuvieron que irse, esto se los voy a dejar disponible unos días grabado para que puedan ver el final. Les agradezco muchísimo y voy a estar dando masterclass de este tema en esto la próxima semana posiblemente para que avancemos un poquito ya al siguiente ciclo de edad, que son otras las preocupaciones también de los padres. Hay algunos que están en intermedio para ir avanzando y muchas veces es interesante participar, aunque no sea exactamente de la edad de tu hijo, porque uno puede también adelantarse a ver, ¿y qué pasa a los 4 años? ¿Qué tenemos que hacer acá? O en- más que tenemos que hacer, ¿qué tengo que observar? ¿Ya? Así que, chao Constanza, un abracito, nos vemos la otra semana. Que va a la consulta la Constanza. Muchos cariñitos, nos vemos.